Gracias, Yamu. Es momento de continuar con nuestro segmento de recomendaciones médicas y esta mañana vamos a conocer cómo se puede tratar la insuficiencia renal crónica. Para eso, esta mañana nos acompaña nuestro especialista, el doctor Osman López. Él es nefrólogo y nos va a contar ese tratamiento que se debe de seguir cuando se diagnostica insuficiencia renal. Y está también con nosotros Daryl Gabo. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Buenos días, Karen. Buenos días, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo lo que quiero alertar a la población que la enfermedad renal crónica es un grave problema no solamente nacional, sino que a nivel mundial. Se constituye como la quinta causa de muerte. Imagínense que aquí en el país el MINSA reporta que es la cuarta causa de muerte a nivel nacional. Entonces es un grave problema para todos y lo importante es prevenirla y tratarla, que es el tema que vamos a hablar. Doctor, una pregunta muy importante, yo creo que es la pregunta más importante, porque de hecho sería prácticamente conocer el porqué y el origen. Y mi pregunta es, la insuficiencia renal, número uno, ¿qué es? ¿A qué se debe? ¿Cómo se origina? Esa es una de mis preguntas más importantes, porque de hecho he escuchado bastante este término y es bastante común escucharlo, pero muchas veces desconocemos el porqué y en realidad a qué se refiere con insuficiencia renal. Sí. Muy importante. La insuficiencia renal es un conjunto ya de signos y síntomas de todas las patologías que afectan el riñón. Por así decirlo, ya son las manifestaciones de la disminución de la función renal, pero también de alteraciones estructurales del riñón. El grave problema de esta enfermedad es que no da síntomas en los primeros estadios. Imagínense que existen 5 estadios. El estadio más leve es el 1 y el estadio 5 ya es el más grave, que es cuando al paciente hay que hacerle diálisis. Y el paciente desde el estadio 1, 2, 3 no tiene ningún síntoma. Empieza a dar síntomas hasta el estadio 4 y hasta el estadio 5, que se ya puede está... decir que es una enfermedad silenciosa. Silenciosa. Y sigilosa, ¿no? Trabaja de manera bastante... silenciosa y letal, digamos, porque el riñón trabaja con el corazón. Y muchas de estas personas no llegan ni siquiera a diálisis y fallecen antes de empezar la diálisis como tal. Me gustaría, doctor, que nos comente, por ejemplo, quiénes son más afectados con la insuficiencia renal, los hombres, las mujeres, y cuáles son las edades más o menos en las que aproximadamente se diagnostica principalmente. Claro que sí. La enfermedad es más frecuente en las personas diabéticas. La diabetes es la primera causa a nivel mundial y nacional de insuficiencia renal. Asimismo, las personas que son hipertensas. La edad es muy importante porque después de los 40 años nuestros riñones ya no trabajan al 100%. Nuestros riñones empiezan a disminuir la función renal un por ciento, digamos, por cada año. Digamos que una persona tenga 65 años, ya tiene 15 puntos menos del 100% que debería tener de la función renal. También las personas que están obesas, la obesidad. Ahorita estamos hablando de una era que le decimos los médicos coca-colanización. Podríamos decir que estos son los factores de riesgo, entonces, la diabetes, la alimentación. Y ahora mi pregunta es que yo tengo la curiosidad. Yo me pongo en el zapato del televidente. Claro. Y es que muchas veces desconocemos y me gustaría que nos quitáramos esos malos conceptos y esos tabús que muchas veces por problemas de conocimiento o estar mal informados manejamos. Y cuando nos referimos a insuficiencia renal, ¿a qué nos referimos? ¿Cuál es el hecho? ¿Cuál es la afección exactamente? Sí, hacemos 2 pruebas para poder diagnosticarla. Una prueba en sangre que se le conoce como creatinina y a través de ahí calculamos la función de los riñones. Si la función de los riñones está menos del 60%, ya tienes insuficiencia renal. Y el otro examen importante es algo que se le conoce como microalbuminuria. Es una recolección de orina, una recolección puntual, una muestra de orina. Y si ya hay más de 30 miligramos, ya entonces el paciente tiene insuficiencia renal. Prácticamente el diagnóstico se hace a través de exámenes de laboratorio. Por eso es importante estarse chequeando por lo menos una vez al año o cada 3 meses. Y cuando se refiere a insuficiencia renal, ¿qué es? Insuficiencia renal es que ya la función de los riñones ya viene disminuyendo, que tus riñones ya no trabajan el 100%, sino que ya empiezan a trabajar 90, 70, 30 y ya hasta que llegas a diálisis. Ya diálisis es con menos del 15% de la función de los riñones. Es súper delicadísimo. Sí, claro, y el problema, como yo les mencionaba, es que no da síntomas.
Los otros factores de riesgo, las infecciones urinarias recurrentes, que recuerden que las mujeres padecen de muchas infecciones. Tengo pacientes que les da infección urinaria una vez al mes, imagínate. Es decir, pasan todo el año con infecciones ¿Y esto renales. qué se ve, doctor? ¿Es algo genético, congénito, por sexo? ¿Qué? ¿Por Hay factores sexualidad? predisponentes para infecciones urinarias. Hay una bacteria que se llama Escherichia coli, muy difícil de erradicar. Hay resistencia, mucha resistencia bacteriana en nuestro medio porque abusamos de antibióticos y también el abuso de analgésico es otro factor de riesgo de insuficiencia renal. Por ejemplo, que tomes mucho diclofenac, mucho ibuprofeno, son medicamentos tóxicos que vas perdiendo las células del riñón y te van llevando a insuficiencia renal como tal. Otra de las causas es esto de los quistes renales. Hay una causa que se le conoce como enfermedad poliquística. Son quistes hasta de 10 centímetros, que es casi el tamaño del riñón. Y esta sí es una enfermedad congénita. Y a medida que va avanzando el tiempo, ese quiste te va dañando las células del riñón y por supuesto vas pasando a insuficiencia renal porque vas perdiendo las células con las que nosotros vamos naciendo. Es un tema bastante delicado. Sí, la verdad es que es un tema bastante común también, como decía el doctor, pero que muchas veces no se aborda de la manera correcta. Usted ya comentaba que en nuestro país hay un índice muy grande de personas diagnosticadas. Sin embargo, también a veces no se busca la ayuda de un especialista, las personas tienden a automedicarse. Sí, exactamente. Y ese es un grave problema que yo les mencionaba. ¿Por qué? Porque la enfermedad renal en los primeros estadios se puede detener. Y se manifiesta, como yo les decía, empieza a subir creatinina. Lo normal de la creatinina es de 0.8 a 1, se puede aceptar. Pero si el paciente tiene 1.4, significa que la función de los riñones ya viene para abajo. Doctor, y en síntomas físicos, ¿se podría decir que hay alguna forma primaria de identificar este tipo de afección? Es muy difícil. Los síntomas que da es debilidad, te tiene fatigado, que no quiere sentir, somnoliento, y hay personas que padecen de insomnio ya en las etapas más avanzadas. También la fatiga, que no quieres hacer nada, que a veces te tildan de perezoso y no. Que siempre sentís como cansancio. Exactamente, ese es otro de los síntomas. ¿Esos son síntomas? Son síntomas. La anemia también y la hipertensión que no se logra controlar también es otro de los síntomas, y por supuesto la inflamación. Son alarmas naturales del cuerpo que te está diciendo tenés que ir a revisarte esto. Exactamente, pero si te fijas, ya eso ya se presenta ya cuando la creatinina está muy alta y también la función del riñón está muy baja. La inflamación de los pies, inflamación de la cara, y hay casos catastróficos que se te llenan de agua los pulmones, que se te dificulta respirar y tienes que optar por las terapias de diálisis que se le conoce. Excelente, doctor. Pero me gustaría que nos comente cuáles serían esos tratamientos adecuados para tratarlo, o si los tratamientos son personalizados. Sí. El paciente tiene 3 opciones de tratamiento. El tratamiento médico, que le estamos hablando, tratamiento preventivo y medicamentos. El farmacológico. El farmacológico, exactamente. El segundo tratamiento es el tratamiento de diálisis, que ya aquí ya la enfermedad está muy avanzada y ni modo, pues hay que hacerle... Ya no se puede hacer nada con fármacos. Con fármacos. Eso prácticamente sería maquillar el problema solo. Exactamente. Entonces, si esa enfermedad no se le hace diálisis, entonces el paciente puede fallecer, imagínense. Entonces, se le hace diálisis. La tercera terapia es el trasplante renal. Eso es cuando es algo bastante crítico, entonces. Sí, exactamente. Pero en otros países el trasplante renal lo están haciendo en la 4ª etapa que yo les decía, y no necesariamente el paciente tiene que entrar a diálisis para hacerle trasplante renal. Entonces, esas serían las opciones. Ahora, si me comprendas cuál es la principal dentro del tratamiento farmacológico. Mira, existen muchos fármacos que están entrando al país, y principalmente en diabetes. Existen medicamentos para reducir el azúcar, pero también que te protegen el riñón. Y como yo decía, se puede detener la progresión. Sí, porque de hecho lamentablemente caemos en la automedicación. Por lo menos la mayoría de personas ocupan nombres comerciales como lo que es el Lipodex, la metformina, estos tipos de químicos que... Y es mi pregunta, o sea, se está tratando el problema, pero obviamente... al que le va a tratar de digerir todo esto es el riñón al final. Exactamente. Y lo otro es que el médico debe estar pendiente de las metas que hay que cumplir. Por ejemplo, si el paciente tiene una presión arterial arriba de 150/80, digamos, te está dañando la presión el corazón y los riñones. Si andas una presión en 120/70, entonces sí estás protegido contra ese daño.
Pero esto, por eso el médico debe de seguir unas metas y el paciente no se debe de automedicar, como ustedes me están mencionando. Es importante porque si logramos lograr las metas, tanto en diabetes, en hipertensión, prevenir las infecciones urinarias, entonces evitaríamos que el paciente pase a diálisis como tal. Doctor, me gustaría que nos brinde las recomendaciones finales para nuestros televidentes. ¿Es una enfermedad que se puede prevenir? ¿Cómo pueden hacer para cuidarse? Claro que sí. Primero, estarse haciendo chequeos regulares de la función del riñón, creatinina y albuminuria, es un examen general de orina. 2, si estás un poco pasado de peso, ¿no? La obesidad, tienes que hacer ejercicio, alimentarte muy bien. Aquí en nuestro país, que es una gran cantidad de calor, ¿no? Que estamos rompiendo récord, es importante la hidratación, por lo menos 3 litros de agua. Mínimo, por lo menos. Mínimo. Y si tienes antecedentes de quistes renales en tu familia, alguien está con insuficiencia renal, entonces también acudir donde el médico y que te haga las pruebas de la función para diagnosticar y tratar adecuadamente la enfermedad a tiempo. Excelente, doctor. Me gustaría que nos brindara sus números de contacto, cómo podemos ubicarlo en sus redes sociales. Claro que sí, el número 7847-3474 y en las redes sociales, ahí estoy en Facebook y en Instagram y en Twitter como Dr. Osman López, nefrólogo. Excelente, doctor. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana con este tema para nuestro segmento de recomendaciones médicas. Vamos a finalizar de esta manera por aquí y nos vamos a trasladar al otro lado del set con más aquí en Primera Hora.